sea, los Bueno, medios no, públicos. no todos los No, gobernadores, los que lo o hicieron. no todos los gobiernos de los estados para hablar desde el término de la institución, dejaron de hacer la inversión en tecnología para poder transmitir en su concesión pública en señal digital. Unos lo hicieron, omitieron todo tipo de inversión, que son, parece que 13 en sí, otros 13, y otros hicieron solamente inversiones parciales. El alegato que ellos aducen es que no tuvieron esa previsión en su presupuesto de egresos del Estado. Pero si tú revisas cuánto costaba la transición tecnológica, te encontrarás que eran cantidades que fácilmente son invertibles o gastables por parte de los gobiernos. Cosas verdaderamente sencillas. Si las comparas con otros gastos relacionados con publicidad gubernamental de cada estado, que más que publicidad gubernamental es promoción de la imagen de los gobiernos. Entonces, yo sí atribuyo una falta de voluntad. Ellos querían todavía en el presupuesto, en el PEF del 2016, cargárselo a Hacienda, cosa que se negaron los diputados con la opinión en ese sentido de la Secretaría, para que no se incluyera como una carga más en el PEF para ese tipo de acciones. Ahora, ¿se puede analizar la posibilidad de que sean responsables administrativamente por haber dejado colgadas a las televisoras? No lo tengo analizado, si serían responsables administrativamente. ¿Políticamente lo son? Ante la opinión pública lo son. Sin duda que sí omitieron una obligación que estaba prevista en una reforma constitucional y en una reforma a una ley federal, la Ley Federal de Telecomunicaciones. Sin duda que sí omitieron y lo hicieron de manera deliberada. Yo diría que hasta malintencionada. Eso perfectamente claro, pero hay una realidad que resolver y por eso nosotros apoyamos con las modificaciones que ustedes conocen, la iniciativa debatida, polémica. Senador, ¿pero había recursos etiquetados para eso o no había? No. Tuvo que haber sido parte de la planeación del presupuesto de 2015, que se resuelve en los últimos meses del 2014. Coordinador, yo quiero preguntarte, hay una bolsa de más o menos 132 millones de pesos para aguinaldos de todo el Congreso, promedio entre 35 y 40 para senadores. ¿No es esto excesivo cuando se prevé que hay un año de carencias Pues sí, fiscales? Yo nunca dejaré de estar, nunca estaré en contra de la reducción en el gasto de las instituciones, del costo de la política. El costo de la política en México es muy alto, y eso no implica salarios, no solamente implica salarios o dietas, implica muchas más cosas, sí, muchas más cosas. Y no solamente de una de las cámaras, sino de los tres poderes. Lo que le cuesta a la nación el Congreso y sus dos cámaras es ínfimo contra lo que le cuesta a la nación el poder ejecutivo, el poder judicial y los órganos autónomos. Nosotros vamos a recibir, hasta donde tengo yo entendido, 40 días del Salario. 40 días de salario, como Establece la ley. Como lo establece la ley, y repito, son asignaciones que si se expresan en dinero, pues sin duda que son agresivas para la realidad socioeconómica de la mayoría de la gente en México. Eso sin duda que sí lo es. ¿Ya urge la ley de salarios? Pues mira, bien podemos hacer, eso vestiría mucho al Senado, que hiciéramos un recorte real del presupuesto. El asunto es, ¿se regresa? Si no hay una previsión legal. Cuando haya un plan de austeridad, ¿a dónde va a ir el dinero? A la tesorería. Técnicamente a la tesorería, Y ahí les voy a dar un dato, O a los niños Hoy, pobres, de acuerdo a la ley de transparencia, que tienen que estar etiquetados los recursos, perfectamente claros para qué te los dan y en qué te los gastas, y tú tienes que acreditar en qué te los gastas. Lo que no gastes, ¿sabes qué tienes que hacer técnicamente?
devolverlos. Así de simple, ¿eh? Pero O sea, sí se por eso, devuelve, no, pues es un asunto, nunca ha ocurrido, pero ahora la ley de transparencia, tal y como establece los requisitos de cómo gastar, tiene que resolverse así. Pues devuelvan o no confían en Videgaray, ¿qué va a hacer con esa lana? Imagínate lo que significa devolver ese dinero, por eso debería de haber un ajuste en una cláusula del presupuesto o el Senado acordarlo, cuál es el destino de las economías, de los ahorros, porque dicen seguro médico, perfecto, vámonos todos al ISSSTE, ya hay una partida para seguro médico, ¿qué haces con esa? Se tiene que regresar. Se tiene que regresar o darle un destino, el que acordáramos junto con Hacienda, y que yo creo que tendría que hacer hasta una modificación al PEF que podría ser aprobada por Cámara de Diputados. Eso es lo real, es lo que técnicamente podría ocurrir. Oiga, senador, yo quería preguntarle sobre otro tema. Hay una encuesta que revela que 12.5 del total de los menores han sido obligados a leer. Yo quiero saber su opinión sobre eso y qué se podría hacer. Es la pobreza la que origina ese tipo de condiciones de riesgo, de debilidad en la vida de los menores. Son los niños que están rodeados de una enorme marginación y pobreza, y donde ante esa condición toda la educación, toda la formación de los niños se relaja, y de ellos se aprovechan los grupos criminales o las personas criminales que aprovechan al menor para delinquir y para encontrar un nicho de impunidad. Ahí tú encuentras a los sicarios niños que son utilizados hoy para cometer ese tipo de crímenes aberrantes como es el homicidio, con el propósito de que si son detenidos, la sanción que reciben es menor, sí, es correctiva, más que no es de prisión, es correctiva. ¿Hay algo que hacer? Déjeme parar. ¿Eh? Ya me compró mi mujer un carrito. ¿Helados? Un carrito, sí me ¿Tiene mucho? pero un carrito para dar en los comerciales en los hiper. Es sobre lo que ocurrió ayer, Sí. cuando el senador Penchina reconoció ante Pleno que cabildeó fuertemente, que se reunió en privado con un grupo de empresarios y después, bueno, pues la ley finalmente trae los cambios que los empresarios querían, en una ley que debería ser realmente para garantizar que cumplan con la protección del medio ambiente. ¿Qué se puede hacer en eso? No, está regulado en el reglamento del Senado. Los senadores y las comisiones, los órganos del Senado están obligados a informar las reuniones que se tienen, las personas con que se tienen las reuniones, lo que se trató en cada una de ellas sobre los temas que están bajo proceso legislativo. Ayer el propio senador Penchina lo dijo, pero casi bajo la idea de que si es la Canacintra, si es la Coparmex, no es cabildeo. No, pues claro que sí. Esas agrupaciones empresariales son las que agrupan a los empresarios industriales que son directamente interesados. Pero aquí se ve la necesidad de hacer algo, porque bueno, Sí, es una práctica yo recurrente, sobre todo en él. escuché al senador presidente decir que respecto a la insistente petición que hicieron varios senadores del PRD, se tomaba nota por escrito para responder puntualmente. Así lo escuché del senador presidente de la mesa directiva, y nosotros esperamos que haya curso a esa petición que se hizo en la sesión. Que todos ustedes la escucharon. Esto podría invalidar la ley porque, bueno, fue obvio que incidieron tanto los empresarios que la modificaron a su gusto la ley. Es que no, yo a este señor de nombre Alberto Morales se lo declaré el domingo. Que el tema de la ley esta efectivamente se paró un año por interés de quién. Y finalmente les concedieron lo que ¿Me querían. explicó? Oiga, senador, ¿Sí? Ahora la IP se está quejando de que les están poniendo estándares más altos que a sus competidores. La IP cuando se va a formar una ley, que en primero habla,
con quien primero cabildea es con el gobierno federal. Lo que no logra con el gobierno federal, lo quiere venir a lograr acá. Eso así es. Es la mía, es mi carrito, es mi cuatrimoto. Y entonces así opera esto. El presupuesto de egresos o la ley de ingresos, cuando se presenta por parte del Ejecutivo a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, está construida con una serie de acuerdos que se tienen, ¿con quiénes? Con los empresarios, ¿sí? Con los partidos políticos, en parte, yo creo que sí, de manera general. Pero sí les cargaron de mano la más, o sea, de más la mano a los empresarios mexicanos con estas medidas de energías limpias desde su punto de vista. Mira, hoy la protesta que se hace por parte de ellos debe ser analizada para ver los temas de reciprocidad, que es de lo que se podría quejar el empresario mexicano, de que lo que en Estados Unidos se requiere es menor que lo que se requiere acá, ¿sí? Vamos a ver, no quiero dar una opinión a priori, sino una opinión que tenga un respaldo técnico. Hay que analizarlo. ¿No es un asunto muy serio realmente que implicara ya hasta la posibilidad de corrupción y conflicto de interés? Porque bueno, están legislando en base a lo que quieren los empresarios y ocultándolo al PRD y al PT. A ver esa parte. Sí, lo ocultaron porque el senador Penchina se reunió con ellos en privado mientras sí espera. Ah, ocultaron esto al... Bueno, el desahogo final de esta propuesta, porque esta propuesta estuvo dormida mucho tiempo y todos teníamos interés de que saliera, los propios empresarios no tuvieron interés de estar hablando por un plazo largo, eso también hay que decirlo. En la parte final, sí, solamente fue PRI y PAN y los interesados, unos de un lado y otros los canaceros, ¿sí? Son los dos. Eso se dijo ayer por parte de los senadores que supieron cómo se dio este asunto. El senador Rabindranath, la senadora Dolores Padierna, ¿sí? Yo tuve al senador Ríos Peter pendiente de ese tema, pero como no es de la comisión, no pudo estar adentro, pero sí hubo eso que estás mencionando. No hablo de corrupción, hablo de reuniones. Eso de la corrupción, ¿cómo lo pruebas? Bueno, pues una ley que finalmente la hicieron a modo de ellos. De un sector que no tiene llenadera porque está pidiendo incluso más. Los empresarios siempre son así. ¿Cómo? Bueno, ellos negocian con el gobierno federal, vienen al Congreso y cuando termina la ley terminan quejándose preparando la nueva reforma. Es toda una estrategia. Y es válida, pues es válida, es así. No, es válido que el Congreso, que un sector del Congreso esté legislando para ellos en base a sus intereses y no del país y de la población. Mira, la vida institucional en México está mal. Yo le advierto que está de verdad en un estado que no puede presumirse de buena salud. Está enferma la vida institucional de México. Los procesos que debieran fortalecer a las instituciones no son los correctos. El propio Congreso no funciona como debiera, ¿sí? El Ejecutivo no encontramos que haya una orientación que pudiera llevarnos a una realidad más benéfica para la sociedad. Hoy mismo vengo de una comparecencia para nombrar a 2 ministros de la Corte, de ternas de muy bajo nivel, lo vamos a decir públicamente, de muy bajo perfil. O sea, no es posible que se pretenda que así se cubran los 2 espacios de la Corte. Y entonces la vida institucional de México no está bien, no acaba de recomponerse una orientación. Perfectamente claro que no es consuelo, ¿no? La situación de muchos países de América Latina es peor. Pero ayer el presidente dijo que en los próximos 3 años íbamos a estar aquí, ¿cómo lo ves? Yo espero que así sea.
yo no quiero ser catastrofista. Yo espero que México esté mejor en los siguientes 3 años del gobierno de quien sea. Senador, ¿es ofensivo que el Ejecutivo haya mandado ternas de tan bajo nivel? Mira, creo yo, un asunto de no atender una obligación constitucional, que es la de fortalecer las instituciones. Eso es, o sea, hay mujeres en la carrera judicial o juristas de alto, brillantes y de alto, pero sí las hay. Sí las hay, y no porque sean mujeres, porque no se vea esto como un asunto del macho que habla, no. Una mujer compite con sus capacidades y compite con mucha fuerza. Yo tengo una hija que un día va a ser ministra de la Corte. Sí. Senador, ¿con esto A hay un la día. posibilidad de que las ternas se puedan regresar? O sea, Mira, pues o sea, regresa. el PRD va a tener una posición clara en esto. No, porque en la- Clara. Hoy vamos a ver cómo comparece la tercera propuesta de mujeres. Hoy está compareciendo el procurador. Mañana comparece la otra Mañana. ministra. Mañana. Otro magistrado. Ah, sí, ¿no es a las 3? No, a las 4 comparece Ah. el otro magistrado. Fíjate, estaba yo Mañana mal. tarde. Álvaro. Senador, en la terna de hombres más que bajo nivel, yo creo que son abogados brillantes, bueno, uno de ellos por no se le hoy, pero muy ligados al Ejecutivo, que no le garantizan independencia a la Corte, ¿no? Que también es... Esa es la parte medular, que nosotros debiéramos elegir quien garantizara la independencia y autonomía de la Corte. Y tal parece que quien pudiera ser electo o electa no van a aportar eso a la institución del Poder Judicial, que es la Corte. Entonces todos tienen un pero, ya sea por capacidad o por falta de competencia. Bueno, yo hasta lo visto ayer, sin duda que sí tengo esa opinión. Repito, respeto la aspiración, la capacidad de las mujeres. No, aquí no se trata de asuntos de visión, de misoginia o como alguien, la posición machista. No. Yo no soy López Obrador, ¿eh? Pero sí es muy Lo clara dije la para falta provocar a Beatriz. Pero sí es muy clara la falta de capacidad, ¿no? ¿Eh? Del bajo perfil De las dos Sí. mujeres. Ustedes lo vieron, ¿no? Y dan testimonio de las cabezas de muchas de las notas de hoy. Y entonces, pues es eso me refiero con una vida institucional que no tiene condiciones de buena salud. Ahora hasta defensor de la Margarita Miguel. Es que también responde preguntas cosas muy difíciles. Mira, bájenle.